Buenos días a todos y a todas. En nombre de la Red Lúdica Rosario, ustedes saben que a través de nuestra página www.redludicarosario.com.ar conformamos un centro para capacitar, asesorar y acompañarlos tanto a estudiantes de profesorados como docentes, directivos, profesionales en el campo de la salud, de la cultura, de la recreación y de la animación. Y bueno, estamos acá en este taller para acompañarlos. Me voy a presentar, formo parte de la red lúdica junto a Nico, que me va a estar acompañando, y a Mariela también. Mi nombre es Carolina y voy a estar acompañando también a Eliana en el taller de literatura infantil y narración oral que vamos a dar hoy, que va a dictar ella hoy, y voy a contarles un poquito de esta gran profesional que es Eliana. Eliana es licenciada en educación, profesora de nivel inicial, narradora, diplomada en narración escénicas, intérprete de comedia musical, profesora de nivel inicial, narradora, autora de literatura infantil, autora de programas educativos y artículos sobre literatura, teatro y expresión corporal. Eliana es directora de Rayuela, Educación y Arte, donde se dictan talleres de expresión corporal, juego teatral y cuadros musicales, espectáculos de narración oral y capacitaciones. Es directora de abordaje territorial de la Secretaría de Cultura, Deportes y Recreación del municipio de Florencio Varela. Es parte del equipo de la Dirección de Políticas Socioeducativas de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí le doy la bienvenida a Eliana para que pueda comenzar con... Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la red. Para mí fue absolutamente un placer y un gusto haber articulado este tiempo con ustedes y espero que sea de aquí en adelante y que este conversatorio sea una puerta para seguir encontrándonos. Caro, por tus palabras. Gracias, Nico, por acompañar. Mariela, a todos y a todas. Me encanta que vayan prendiendo las cámaras. Es sumamente importante hoy, como sea, despeinado, un ojo, lo que se te vea, estar presentes con la cámara, porque vamos a hablar de las distintas, de las distintas expresiones, pero vamos a hablar mucho sobre la expresión corporal. Vamos a hablar sobre todo de la literatura y de la narración oral, pero hay cuestiones en estas herramientas para mediar lectura, para construir la narración oral, que tienen que ver con la expresión corporal y con el juego teatral, por lo menos es a lo que me dedico. Mis dos grandes herramientas para narrar son la expresión corporal, el juego teatral, la dramatización, un poco de música también, así que esto es lo que vengo a contarles. Pero para comenzar, porque yo ya arranco, ¿viste? Como, quiero ir dejando también estos minutitos para que se vayan sumando, veo que se siguen sumando personas. Como dijimos, tiene que ver con la literatura infantil y la narración oral. Y la invitación que vengo a traer al comienzo de todo es pensar la literatura como un lenguaje artístico. Y ustedes me van a decir, pero eso ya lo hacemos, ya lo sabemos, lo hacemos siempre. Seguro. Yo no tengo ninguna duda de que en la intención de cada uno de ustedes y en el trabajo cotidiano la literatura aparece como lenguaje artístico. Pero a lo largo de la historia, de la vida, del mundo de la escuela, porque el mundo no nació con la escuela, les vengo a contar, me parece que nosotros ya estaba ahí la escuela. No, la vamos construyendo entre todos y entre todas. Y hemos visto por mucho tiempo la literatura ocupando un espacio de herramienta para enseñar otros contenidos, para acercarnos a otras áreas. Un cuento para... Vamos por acá. Tomar la literatura como lenguaje artístico. Pensar la literatura como lenguaje artístico. Trabajar en la escuela, en el nivel inicial, la literatura, bueno, en todos los niveles, ¿no? Pero trabajar en la escuela, en la institución de educación formal, la literatura como lenguaje artístico. Y volviendo a eso, decía que por mucho tiempo hemos visto, no quiere decir que ahora no pase, pasa, pero tenemos otra invitación puntual en diferentes diseños curriculares y normativas de trabajar la literatura como lenguaje artístico y no como herramienta para enseñar otra cosa que no sea literatura. Voy a dar ejemplos clarísimos, que no quiero decir con esto que ustedes lo hagan o que
se siga haciendo, pero que nos encontramos, y como dije yo, a lo largo de la historia, con prácticas que tienen que ver con la literatura para enseñar a prestar. La literatura para aprender sobre el medio ambiente. La literatura... Yo no vengo a decir esto sí, esto no, esto está mal, esto está bien. Vengo a invitarles a abrir esa puerta, como dije hoy, que nos ayuda a construir un camino que hay ahí, que está allá, del otro lado de la puerta, que tiene que ver con la literatura como lenguaje artístico, y eso quiere decir, y acá va lo que estoy repitiendo desde que arranqué, la literatura como literatura en sí misma. Abordar la literatura como una obra de arte, perdón, como un lenguaje artístico, como diferentes obras de arte, la literatura en sí misma, la literatura per se. Y eso es lo que nos encuentra pensando la organización de la enseñanza para esa literatura. Pensar proyectos, secuencias, sentarnos ante una hoja en blanco, ante la posibilidad de diseñar y de construir las mejores prácticas de enseñanza. En ese momento donde tenés la posibilidad de fundamentar tu trabajo. En ese momento donde tenés que justificar el porqué. La respuesta de trabajar la literatura, o sea, la respuesta a trabajar la literatura como lenguaje artístico va a ser respuesta de la pregunta ¿para qué? El para qué de la educación. ¿Para qué acerco estas prácticas de enseñanza? ¿Para qué enseño esto? Bueno, voy a trabajar la literatura como lenguaje artístico para que los alumnos y las alumnas sean parte del universo de personas que conocen esas obras, primero y principal, porque considero a las infancias como sujetos, o sea, como sujetos de derecho, porque estoy absolutamente convencido y convencida de que merecen obras artísticas de distintos tiempos y lugares de calidad. Entonces voy a trabajar diferentes obras literarias de calidad, y voy a repetir bastante esta palabra y vamos a hablar luego por qué. Me parece que me falta un librito, pero lo voy a buscar. Si me ven que hago esto, porque tengo acá las valijas, bueno, soy narradora, así vivimos. Entonces, porque considero importantísimo incluir a mis alumnos y a mis alumnas en el universo de personas que conocen esa obra de arte, porque estoy también convencido y convencida de que los lenguajes artísticos fomentan la creatividad, construyen inteligencia y construyen autonomía. Esa es la fundamentación y la respuesta del para qué trabajar la literatura como lenguaje artístico, como literatura en sí misma. Diseñar y pensar, no improvisar la planificación. Los docentes sabemos que sirve justamente para no caer en la improvisación, para pensar. Por eso es tan importante fundamentar. No importa si la secuencia didáctica no te la piden con fundamentación, así como el proyecto o la unidad didáctica. Importa que vos puedas fundamentar tu trabajo. Elijo enseñarle a los alumnos y a las alumnas esta obra de arte, mira lo que tengo en la mano, un libro, sí, claro, un libro, una obra de arte. Esta obra de arte porque quiero que sean parte de las personas que se atemorizaron, suspiraron, se enamoraron, se rieron con esa obra. Para eso me siento a pensar en el por qué y en el para qué, y luego en el cómo y en el con qué. De hecho, podemos pensar en proyectos literarios que aborden, voy a ser muy repetitiva, la literatura en sí misma, sin el objetivo de enseñar otra cosa que no sea literatura. ¿Y qué es enseñar literatura? Ahora vamos a eso. En un proyecto, por ejemplo, anual, en un proyecto que tenga que ver con la primera mitad del año o la segunda, pensar, fundamentar todo este trabajo de por qué es tan importante acercarle a los alumnos obras literarias de distintos tiempos y lugares, desde qué estrategias abordar esas obras, si es con la narración, si es con la lectura, si es mostrando, si es proyectando. En un proyecto que tenga
varias actividades, que te lleve mucho tiempo y que vuelvas a ese proyecto, a esa fundamentación, a esa organización de la enseñanza para poder brindar estas prácticas. No llegué y leí un cuento, que también tenemos que hacerlo. Si un día alguien me trae un cuento a la sala o al salón y me lo dice, me lo puedes leer, y bueno, seguramente lo vamos a compartir y eso está buenísimo. Y seguramente pasen en el aula, en el correr de los días, porque la mayoría tienen a los niños y a las niñas todos los días, 4 horas mínimo, pasen algunas cuestiones que vos digas, este cuento yo no lo hubiese elegido o tal vez no me gustó tanto. Bueno, también pasa esa literatura. También vas a terminar leyendo literatura de esta que contamos, que generalmente está pensada para enseñar otra cosa, pero hacete el lugar para la otra. Hacete el lugar para escribir, para pensar, para diseñar proyectos donde puedas abordar la literatura como lenguaje artístico. Pensalo y volvé a ese proyecto. Más allá de que surjan otros cuentos en el medio, te traigan uno, la sala de al lado te prestó este, encontraste este, querían leer este hace un montón y a mí me parece que no vale a los fines de lo que tengo en el proyecto, pero eso acompaña. Ahora, el proyecto tiene que estar, garantizar ese trabajo del que estamos hablando, de la literatura como lenguaje artístico, seleccionar las obras, leerlas por supuesto antes, indagar en obras recomendadas, indagar en la literatura de calidad, cuáles son los medios que nos recomiendan, dónde lo viste, quién lo recomienda, dónde lo leíste. Todas estas son las cuestiones que nos tenemos que pensar, y que nos tenemos que preguntar, a la hora de elegir el material que vamos a llevar, no solamente al aula, sino al proyecto, porque antes pasa por la construcción de ese proyecto y ahí tenemos que hacer un trabajo muy fuerte los docentes, no solamente en enseñarlo, en brindarlo, en darlo, sino en pensarlo y organizarlo. Y a mí me parece que una de las frases que fundamenta esto de la literatura como lenguaje artístico, de la literatura en sí misma, que es una frase de Gianni Rodari, que tiene que ver, y que para mí le da absolutamente la fundamentación a este trabajo. Y dice así: el uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Me parece maravillosa, ya que estamos, siempre vamos pasando los libros que me parece fundamental para poder construir todo nuestro trabajo, beber en las fuentes, ver qué tipo de bibliografía utilizamos, dónde recurrimos a encontrar el material que necesitamos. En este caso tengo lenguajes artísticos expresivos en diálogo, que es de Homo Sapiens, y aquí está la frase que acabo de leer. No para que todos sean artistas, dice Gianni Rodari. Eso también está muy bien planteado en los diferentes diseños, en las diferentes normativas. No tenemos el objetivo de formar actrices, actores, bailarines, escritores, narradores, pintores, ilustradores, músicos, músicas. Tenemos el objetivo de otro tipo de objetivo tenemos en la escuela. Queremos acercarles los lenguajes artísticos para, como dije antes, construir las matrices de aprendizaje que nos van a brindar a lo largo de nuestra vida la creatividad, la inteligencia que se desarrolla y se construye, la autonomía. Y cuando hablo de la expresión corporal, voy a dar un ejemplo puntual de algo que había dicho antes. Nosotros decimos que no bailamos para formar bailarines y bailarinas en el nivel inicial. Que si eso pasa y que a través de alguna actividad nuestra alguno descubre un tipo de danza, una disciplina, un lenguaje, y luego sí, además como docente soy puente siempre. Che, acá a la vuelta hay una sociedad de fomento, un centro cultural. ¿Por qué no lo llevás? ¿Por qué no la llevás? ¿Le gustó mucho? ¿Quiere seguir? Buenísimo. No es el objetivo formar artistas en el nivel inicial. Y en el caso de la danza, y volviendo al ejemplo de la expresión corporal, no tenemos el objetivo de formar bailarines y bailarinas. Yo digo, y está escrito en uno de los artículos que presenté para la revista Travesías Didácticas, que bailamos en la escuela para levantar una mano. Hoy en día también estoy casi segura de que puedo decir que narramos para levantar una mano, que le ponemos el cuerpo para conocer nuestro cuerpo, que realizamos actividades que tengan que ver con la expresión corporal y con el cuerpo presente para conocerlo,
para empoderarnos del mismo, para reconocer que es el único cuerpo que tenemos y está comprobado científicamente que no va a haber otro. Es este el que tenemos que conocer, quererlo, respetarlo, porque con este cuerpo vamos a conocer el mundo. Con este cuerpo vamos a dar el primer paso. Van a dar nuestros alumnos y nuestras alumnas, van a explorar el mundo. Entonces, yo digo que si nos afianzamos en actividades que tengan que ver con reconocer y conocer el propio cuerpo, el de los demás, ¿cuántas veces queremos decir y no tenemos los medios? No nos dieron la palabra, no generaron los espacios para que pongamos la palabra, para que expongamos. ¿Cuántas personas en sus círculos, en sus núcleos, en sus familias, en sus hogares, no llevan adelante un diálogo fluido con sus hijos y hijas? ¿Cuántas veces vemos niños y niñas que no hablan y después cuando te encontrás con las familias te das cuenta que es muy difícil porque tampoco hay mucho diálogo? ¿Cuánto cuesta poner en palabra aquello que quiero decir? Si nosotros y nosotras diseñamos las mejores propuestas de enseñanza que nos lleven a poner el cuerpo, que nos lleven a poner la palabra, que pregunte, que esa práctica nos brinde más preguntas que respuesta, que genere el conflicto, que provoque el pensamiento crítico. Si construimos diferentes realidades mediante el juego teatral, si le ponemos el cuerpo mediante la expresión corporal, si levantamos la voz mediante la literatura y la narración oral, estamos brindando herramientas a los alumnos y a las alumnas para una vida mejor, sana, feliz y con pensamiento crítico. Parece ideal. Y a veces me dicen, pero vos querés cambiar el mundo con un cuento. No sé, a mí hay un cuento que se llama La Durmiente de María Teresa Andrueto, que arranca diciendo: había una vez una princesa que no se despertó por el beso de un príncipe, sino por una revolución. En ese momento cursaba las prácticas de tercero del profesorado a nivel inicial, atravesada por un montón de contenido, un montón de profesores, en un jardín, en un barrio súper vulnerable, teniendo que exponerme a trabajar con alumnos, familias, y ese cuento y mi secuencia de La Bella Durmiente a mí me rompió la cabeza. Fue lo que necesité en ese momento para quitarme el velo del odio. ¿Cómo no voy a estar convencida que los lenguajes artísticos construyen herramientas para una vida mejor si a mí y al resto de un montón de personas, porque si la literatura y la narración oral te dan la palabra, desarrollar la inteligencia, más vale que sí, para poder resolver situaciones de la vida cotidiana. Y la autonomía, volvemos al cuerpo. Exigimos un montón de cosas y cuántas herramientas brindamos para que puedan resolverlas. ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántas veces pedimos preguntas y muchas veces pedimos respuestas? Fomentemos las actividades que construyen pensamiento crítico y crítica, por supuesto, con lo peligroso o lo maravilloso, según quien esté del otro lado. Bueno, volvemos. Estas son las líneas de trabajo de la literatura como lenguaje artístico, la fundamentación del trabajo de la literatura como lenguaje artístico. Pero bueno, tenemos distintas maneras de acercarnos a la literatura, de dar de leer, de construir nidos de lectura, de acercar poesía, cuentos, nanas, canciones. Una de ellas es la narración oral. Y ahí tenemos un montón de herramientas para poder acercar el cuento, pero aparte la narración oral como lenguaje también. ¿Sí? No solamente por ese cuento, como si fuera que toda aquella narración que nos brindó herramientas de expresión corporal, de juego teatral, de música y demás, hayan sido en vano. Construyen, también construyen. Y yo quiero narrar, quiero contar, quiero mostrar, voy a hacer como un híbrido, un libro-álbum que se llama Sapo de otro pozo. Sapo de otro pozo, de Rodrigo Folgueira y Poli Bernatene, para editorial Una Luna. En el caso de la virtualidad siempre tratamos de acomodarnos, y este es un tip, no sé, más lejos, si es que voy a mostrar, más cerca, donde quiero, si es de acá para acá, si me voy a parar y me voy a alejar, tengo que tener micrófono por las distancias. Ahora, Sapo de otro pozo. Y me dicen, me escriben, toman el micrófono, ¿qué ven acá
¿Una laguna? Una laguna. Este es un libro álbum. ¿Cuál es la característica principal o una de las características principales del libro álbum? Las imágenes. Nico dice las imágenes. Todos los libros, todos los libros, muchos cuentos tienen ilustraciones y no son libro álbum. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, Nico, igual sí, tiene que ver con las imágenes, pero hay algo que es muy puntual del libro álbum, que tiene una característica de las imágenes que se diferencian a ponele que es mi último cuento publicado, que tiene unas imágenes maravillosas, que también las cuento, pero este tiene algo particular. El tamaño de las imágenes, buen día. Buen El día. tamaño de las imágenes y que el texto es la expresión también de las imágenes y después que el texto, digamos, está pero en una parte nada más de la página, como un texto, o sea, no muy grande, entonces te permite la atención justamente de esas imágenes y las expresiones de las imágenes. El Bien, libro álbum por lo Andrea. general siempre el texto siempre viene en un tamaño más chiquito, con la posibilidad de poder ir, inclusive cuando uno lo va narrando, lo vas leyendo, la posibilidad de ir te permite como este diálogo, ¿no? Con las imágenes, ir diciendo cómo lo ve, o sea, cómo está o la expresión de las imágenes. Mira, esos son algunos libros álbumes, es tal cual lo que vos escribís, pero hay algunos libros álbumes que no tienen ningún tipo de texto. Y hay otros que tienen imágenes súper pequeñas. Entonces, algunos son, como vos dijiste, pero no es la característica principal. La característica fundamental del libro álbum es que las imágenes construyen la historia igual que el texto. Son necesarias para la historia. Brindan la intención que tiene el autor, la autora cuando escribe el cuento, necesita de esas imágenes. No son en vano, no es lo mismo sin las imágenes. He narrado igual libro álbum, sin el libro, sin el sostén, sin sostenerlo en la mano, sin el soporte, decimos nosotros cuando tenemos ahí. He narrado libro álbum y sí, se puede. Se puede todo. Eso también. Digo, algunas personas que quieren una definición exacta con la narración o con algunas cuestiones literarias, se complica porque algunos dicen, ¿qué es la narración? Y es contar un cuento sin el soporte, dicen la palabra soporte para... Yo quiero invitarlos e invitarlas a que escuchen esta lectura, narración. Vamos a utilizar las herramientas que tenemos para contar este cuento y hacer de este contar una obra de arte. Acá dijo Belén que esto era una laguna y yo digo, qué maravilloso que es el libro álbum. Y acá vamos a la característica. Unos colores, unas líneas y todos y todas vemos agua. Lo ha logrado. Y dice así. Algo lo muestro y algo lo no muestro porque soy así. Ahí me lo han dedicado. En un lugar muy lejos pero que en el fondo queda un poco cerca, hay una laguna. Una laguna donde vive una familia de sapos. ¡Una familia numerosa! Son 43 sapos. Y una mañana, así de repente, fueron 44. De esto se trata un poco esta historia. Los primeros en verlos llegar fueron los sapos madrugadores, obvio. ¡Ah! Vamos, 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 vamos. Tenemos que llegar a la laguna. Vamos, dale, dale. Agarra las cosas. Vamos, chicos, vamos, vamos. A la laguna. Llegó nuestro pariente y sí. Ahí estaba, sentado en una roca, con una elegante posición de sapo, había un cerdito, no muy grande, no muy chico, rosadito y cachetón. Imagínate los sapos. Los 43 sapos no entendían lo que sucedía. Hablaban unos con otros, intrigados, se preguntaban, gritaban, ya habían empezado a pelearse, hasta que el sapo más... Le daban vueltas al cerdo a ver qué onda, hasta que el sapo más anciano de todos los sapos ancianos se acercó y le preguntó, ¡Buen día! Disculpe, señor cerdo,
¿qué lo trae a usted por aquí? Y el cerdito sonrió y le contestó, Racket, ¿qué? Racket, 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 Racket. ¿Cómo dijo? Racket. Este animal está confundido, dijeron los sapos. Se hace el sapo. Yo creo que se burla de todos nosotros. ¡Ah! Tal vez esté loco. Se habrá golpeado la cabeza. No, 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 vamos, 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 vamos. Nada de nada, señor cerdo. Diga no, ¿qué quiere usted aquí? Y el cerdito, otra vez, Racket, Racket, Racket. Oh. Nadie entendía nada. Los sapos empezaron a gritar que este no es que esto, que vos llegaste tarde, que esto es una broma, que no sabemos qué quiere. El cerdito levantaba los hombros, abría la boca y solamente decía Racket. Los comentarios llegaron a la laguna y todo el resto de los animales empezó a llegar a la laguna y a ver a este nuevo integrante. La noticia corrió rápido y entonces se escuchó. Un poco rosadito el nuevo pariente, ¿no? No es un pariente nuestro. Ah, ¿no? Pero el Racket le sale perfecto. No se haga la graciosa, doña Comadreja. ¿Usted no se da cuenta que lo hace de payaso y de burlón? ¿Que no es un sapo? Eso está bien claro. Todos los animales de la laguna se reían de la situación porque los sapos estaban requete re enojados, hasta que de repente se escucha. Yo sé quién es. ¡Ay, Mario! ¿Sabe usted? Y yo sé que es un elefante disfrazado de cerdo que se quiere hacer pasar por sapo. Don Loro, usted sí que no está bien. Por lo menos yo no me hago el sapo. ¿Y qué tiene de malo ser sapo? Ay, así todos gritaban y gritaban sus opiniones y la laguna era un caos, había un alboroto y entonces el sapo más anciano de todos los sapos gritó, ¡hay que sacarlo a patadas de la laguna! Nadie entendía nada. El recién llegado sonreía y cada tanto dejaba oír uno de sus simpáticos brackets que cada vez le salían más afilados. Bueno, esto es gravísimo, dijo un sapo. Basta, se terminó. Esto es muy grave, esto es un escándalo, esto es re complicadísimo. Hay que ir a ver a Hugo. Sí, a Hugo. Pero si a Hugo no le gusta que lo molesten, Hugo es harto importante, Hugo es muy genio, no se puede ir a molestar a Hugo por esto. Ya lo sabemos, ya sabemos quién es Hugo y lo importante que es. Pero realmente no encontramos otra manera de entender qué es lo que pasa aquí. Esto es un caos, vamos a ir a ver a Hugo. Y fueron todos y todas a ver a Hugo. Entre todos y a los gritos le contaron lo que ocurría a Hugo, que accedió a ir caminando a la laguna. Cuando llegó dijo, ¿dónde está el problema? Preguntó Hugo el cascarudo. Mira, Huguito, el problema es este, mi Huguito, vos sabés que nosotros jamás te hubiésemos ido a molestar, porque te consideramos demasiado. Vos sabés que sos realmente importante, Huguito, jamás hubiésemos osado despertarte de la siesta, pero si vos podrías decirnos qué es lo que quieres, porque nosotros no entendemos qué es lo que quiere, ya no sabemos qué hacer, nos estamos volviendo locos, si vos podrías decirnos qué quiere. Y acá, todos los niños del mundo que les contaba este cuento empiezan a gritar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? El cerdo. Ahí. Era, quería burlarse de todos nosotros, hacerse el loco, re loco. Seguramente. ¿No creyeron que a lo mejor solamente quería hacer nuevos amigos? Dijo Hugo el cascarudo. No,
la verdad es que no pensábamos algo así, hacer nuevos amigos. Y ahora se lo ve así, al cerdito, arriba de un árbol, haciendo como los pajaritos y el resto de los animales, tampoco se lo quisieron perder, todos juntos, terminando haciendo como los pajaritos. Y colorín colorado, el cuento de la laguna se ha terminado. Espero que les haya gustado. Gracias por esos aplausos virtuales. Y acá nos encontramos con dos cuestiones importantes. La primera, siempre digo lo mismo, estoy cada vez más convencida de que se aprende a narrar narrando. Como se aprende a bailar bailando, como se aprende a vivir viviendo. No hay otra. No hay, ponés la mano acá y en el momento en el que mirás hacia adelante, inclinás la cabeza y decís, ¡oh! No. Leer una vez, leer 2 veces, leer 3 veces. El cuento te va a salir del cuerpo si es el cuento que elegiste. Muchas veces uno elige el cuento para narrar y el cuento también te elige a vos. Otras veces cuando trabajás de narrador, de narradora, te piden. Necesitamos un cuento de Gustavo Roldán, un cuento de sapos, un cuento de Buenos Aires, me pasó el otro día. Y otras veces vos podés elegir. Cuando vos podés elegir está buenísimo que sea ese cuento que a vos lo contás, lo leíste y te encantó tanto que tenés ganas de contarlo. Cada vez que contás un cuento es diferente. Nunca se narra un cuento de la misma manera, nunca el público es el mismo, nunca los comentarios son los mismos. Yo hace mucho tiempo narro y narro este cuento también y hoy estoy con ustedes y muchas veces para muchos va a ser la primera vez que nos vemos y para mí es la primera vez que le cuento este cuento y la construcción que hay acá y el puente es propio. Entonces aprende a narrar narrando. Pero sí recomiendo leer 1, 2, 3 veces y empezar a contarlo. Y ahora después vamos a hablar de las técnicas de narración que recomiendo tener en cuenta. Si yo digo que se aprende a narrar narrando, yo tengo que narrar. En este encuentro voy a narrar 2 o 3 veces, van a escuchar cuentos. No hay mejor manera que aprender a narrar escuchando a narrar. Porque de todos los narradores, de hecho el diplomado que hice en narración escénica en la Universidad de Tierra del Fuego, por módulo, por mes, tuvimos diferentes narradores y de eso aprendíamos, de las diferentes propuestas, de las diferentes técnicas. Escuchá, mirá, acércate a narradores si querés narrar. Cómo se para, si se sentó, dónde puso la silla, dónde colgó, cómo sostuvo el cuento o dónde se acercó para decir una cosa o en qué momento bajó la voz. Todo eso no es para copiarlo, sino es para adquirir herramientas. No se trata de copiar, se trata de construir, porque somos únicos y cuando adquirimos una herramienta generamos el proceso necesario para hacerlo nuestro. Eso por un lado. ¿Por qué narré? Porque estoy convencida de que se aprende a narrar narrando. Y que si queremos trabajar la narración, tenemos que agarrar un cuento e incluso podríamos narrar todos el mismo cuento y sería diferente. Y sería cada vez más rico. Y la segunda cosa que tengo que preguntar, que la tendría que haber hecho antes, pero quería explicar por qué me largo a narrar, es ¿qué sintieron? Para abordar la literatura como lenguaje artístico, es importante, o los lenguajes artísticos en sí mismos, y no como estrategia para otra cosa, pasa con todos los lenguajes. Con la música, con la expresión corporal, con el teatro, cuando los acerco, los brindo, los enseño, construyo una práctica, pero quiero que aprendan otra cosa, en verdad. Bueno, primero entendamos nosotros qué es lo que queremos, porque si nosotros, y a nosotros no nos queda claro qué es lo que queremos enseñar, que es la pregunta a la que tenemos que volver siempre para saber si estamos yendo por ese contenido. A veces terminamos enseñando el tema, o el recurso, peor, y no el contenido. Entonces hay que volver al contenido. Volvamos al contenido, seleccionemos los contenidos y todo el tiempo volvamos al contenido para saber si estamos yendo por el camino de ese contenido. ¿Qué es lo que queremos enseñar? El contenido. Entonces, volvamos de nuevo a esto. Y si queremos enseñar la literatura, como literatura en sí misma, perdón, y abordar los lenguajes artísticos como lenguajes artísticos en sí mismos, tenemos que entender que estamos abordando emociones, sensaciones y sentimientos. Cuando hablo de literatura puntualmente, necesito ir a eso. Emociones, sensaciones, sentimientos. Por supuesto, también a la estructura.
El otro día tuvimos una charla muy grande sobre esto. Es importantísima la estructura, la gramática y todas las cuestiones que hacen a la obra literaria para que sea una obra literaria. Tiene cierto, perdón, vuelvo a lo mismo, tiene cierta estructura, pero además un montón de información que la hace una obra literaria. Pero si yo no voy primero a la pregunta, ¿qué sintieron? Que es la que quiero hacer ahora después de la narración, bloqueo ese momento en el que acerco la obra de arte para llevar adelante lo que decimos apreciación. Nosotros decimos que trabajamos los lenguajes artísticos en la escuela desde la apreciación, la producción y la comunicación. Apreciamos una obra de arte, nos acercamos a una obra de arte y propongo que siempre primero pregunten qué sintieron. Es difícil poner en palabras sentimientos, emociones y sensaciones si no estamos acostumbrados. Y si la mayoría de las veces leo un cuento y pregunto, ¿te gustó? ¿Qué personajes tenía? ¿Cómo eran? ¿Cómo iniciaba? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cómo termina? Y la pregunta que vengo a traer es, ¿qué sintieron? Muchísima risa. Bien, Fue muy bueno, muy bueno. ahí Nico, mira, yo seleccionaría risa. Me van tirando, así como lo que te viene a la punta de la lengua, ¿qué te sale del cuerpo? ¿Qué movimiento sensible te generó el cuento? Lo que es risa, dice Nico. ¿Me van tirando otras palabras? ¿Alguna emoción, sensación y sentimiento que te haya generado el cuento que podés reconocer y que querés contarme? Pueden ser palabras sueltas, no hay problema. Movimiento, dice Candelaria. Pablo, ¿vos querés decir? Sí, fue mezclado porque un poco de tristeza por la incomprensión del sapo, del chanchito, pero después como alegría porque fueron todos y lo comprendieron. Pero Bien, sí, ahora fue, vamos a hablar de sí, eso puntualmente porque me encanta que pasa siempre con adultos y adultas. sí, sí, Gracias, sí, Pablo. dale. Tristeza. Ahí vamos a hablar de eso y me encanta que lo hayas traído. ¿Alguien más? Mariela. Sí, a mí me pasó como a Nico, pero en realidad se me va dibujando la sonrisa en la Sí. cara, así como que empieza a aparecer por por el relato mismo, por Sí. cómo se va hilando, entonces se me empieza a aparecer la sonrisa. Voy notando que se me va apareciendo la sonrisa. Perfecto, me encanta, me encanta, me encanta, me hace feliz. Aparte, como narradora, está buenísimo y creo que les debe pasar a ustedes cuando cuentan un cuento. Yo siempre arranco con, ¿cuánto hace que no te cuentan un cuento? Siempre arranco con esa pregunta. Parece que para los adultos no es. Que nosotros cada vez que yo te estoy contando este cuento y muchas veces me dicen, ay, me imaginé contándoselo a mis nenes. Que es buenísimo, banco. Pero, ¿qué te pasa a vos con el cuento? Si estamos tan seguras y seguros de que la literatura es maravillosa, porque construye otros mundos, construye un mundo donde caben todos los mundos. Si estamos seguros y seguras de eso, ¿por qué no? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos preguntamos qué nos pasa a nosotros con un cuento? Otra cosa interesante es que también me generó incertidumbre, Sí, porque uno cuando va escuchando el cuento, se va creando también en su cabeza posibles finales, porque no Claro, llegás al final. ¿Qué va a pasar la con el tercero? sorpresa, ¿viste? Esa Es muy ansiedad de bueno. saber qué va a pasar. Como me mantuviste la atención así todo el tiempo. ansiedad, risa, movimiento, tristeza, bueno, vieron todo esto. Y entonces pudimos reconocer y poner en palabras emociones, sensaciones, sentimientos. ¿Qué pasa si en el aula agarramos un afiche, porque nos encanta poner cosas en las paredes, porque las paredes hablan, porque registramos, y ponemos el nombre del cuento, el autor o la autora, y una lista de emociones, sensaciones y sentimientos que los alumnos cuenten qué les pasa? ¿Qué pasa si digo consensuo que voy a grabar las respuestas y digo, vamos a grabar, voy a poner la cámara acá y ustedes me van contando y yo paso así, hago una ronda, agarro el celular y digo, Sapo de otro pozo, de Rodrigo Folgueira, Polibarnatene. Firmo a cada alumno y uno dice, tristeza, movimiento, angustia, felicidad. Bien. El afiche, la filmación, el registro.
de las emociones, sensaciones y sentimientos para identificarla. Qué maravilloso que es que sea mediante una obra de arte, mediante los lenguajes artísticos. ¿Se dan cuenta que si hoy hacemos Sapo de otro pozo, mañana Caperucita Roja, El Poroto Real, y tenemos toda el aula llena de afiches con títulos de cuentos y con emociones, sensaciones y sentimientos, no hacía falta ningún monstruo de ningún color para trabajar emociones de una manera reduccionista? Y no lo estoy criticando porque cada uno aborda el cuento que quiere. Yo te vengo a contar otra cosa posible. Siempre digo lo mismo. No es una crítica, es también existe esto, una invitación, tómalo. No hace falta que el rojo sea furia, porque la furia es furia. Y qué mejor que los lenguajes artísticos habitándote el cuerpo y generándote la furia, la tristeza, identificarlos y ponerlos en palabras. Mirá qué maravilla. Trabajar las emociones, los sentimientos y las sensaciones mediante los lenguajes artísticos que con que se aborda las emociones, las sensaciones y los sentimientos. Y volvemos a la fundamentación del trabajo en el aula. ¿Están de acuerdo? Por lo menos no hacen con la cabeza así, ¿no? ¿Qué les pasa? Y acá pasó Sapo de otro pozo y esta fue la intención de abordar un libro álbum donde también hay un montón de estrategias de narración oral, porque más allá de que lo fui mostrando, muchas veces lo cerré y conté, otras veces lo abrí, elegí también qué mostrar y qué no, porque hay un trabajo previo del docente, del narrador, del mediador de lectura, que elige qué, cómo, cuándo y así. Traje, para poder abordar las técnicas de narración y demás, un video de otro cuento. Y me va a faltar otra actividad que tiene que ver con las versiones libres, perdón, los cuentos tradicionales y las versiones libres, que lo vamos a hacer en conjunto y vamos a participar. Pero antes, tocar el tema que mencionó Pablo, que tenía que ver con la tristeza, y es medio anecdótico, pero bueno, capaz ustedes puedan identificar qué cuentos les generan esto, si a ustedes les pasa más con la literatura para su edad, porque la literatura no tiene edad, en verdad. Yo caigo en esta también, una visión mercantilista de la literatura, de tener que ubicarla en una biblioteca, en una librería, en un lugar, y va con la literatura infantil, pero yo te digo que mi cuento favorito es un cuento que está categorizado como literatura infantil. La literatura no tiene edad, pero quiero saber si esto que yo comenté les pasa habitualmente, los quiero escuchar un poquito. Pablo dice, me causó tristeza. Siempre que muestro este cuento, que leo este cuento, que narro este cuento con adultos y adultas, me dicen lástima, lástima sale la palabra lástima, tristeza, culpa. Nunca que lo leo con alumnos y alumnas, niños, nunca sale. Hay algo que tenemos los adultos y las adultas, que es la construcción de la culpa, que por suerte los niños y las niñas no la tienen. Ellos se rieron en el cuento y lo tomaron tal cual estaba ahí, pero nosotros vamos un poco más. Y eso que le pasa al cerdito, que sentimos que fue que nadie lo comprendió, que lo dejaron solos, y te nace decir, ¿dónde estaba la maestra del cerdo? Para incluirlo ahí, preguntarle a los demás compañeros por qué no jugaban todos juntos. Te desesperas, ¿dónde estaba la seño del cerdito para intervenir como corresponde? Así que nada, quería hablar de estas cuestiones que a través de un cuento podemos también identificar. Así que ahora sí, los quiero escuchar a ustedes. Verónica levantó la mano. Hola, buen día. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todos? Mira, yo soy profesora de literatura, lengua y literatura e historia, y soy profesora de secundaria. Y hace unos meses tomé la cátedra de literatura y su didáctica en segundo de nivel inicial, acá en el IES de Venado Tuerto, número 7 de Venado Tuerto. Entonces, bueno, estoy buscando herramientas y estrategias para acercárselas a mis alumnas, porque yo me doy cuenta que lo que yo sé es para la formación de docentes de secundaria. Claro. Claro, entonces empecé a ver que el universo se me acotaba, entonces empecé a buscar herramientas, y bueno, cuando vi esto, digo, esto es para mí. Bueno, entonces ahora todo esto lo voy a llevar al aula, a mis estudiantes,
Y lo que me ocurre puntualmente con secundaria es que le estamos buscando el tema de la literatura al servicio para tal cosa. La transversalidad de todo, desde la ESI, desde la literatura de mujeres. Yo soy defensora digamos, de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero también quiero que ellos aprendan la literatura por el placer de leer, Sí. ¿sí? No buscarle, y bueno, acá, ¿qué vemos sobre la ESI? Lo abordamos el tema de la ESI porque es una ley, Claro. Y aparte porque es pero, importantísimo, pero porque siempre la literatura para algo, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, más allá de que la literatura también tiene, lo podemos abordar de un compromiso político, como es la gauchesca, por ejemplo, Por supuesto. pero yo quiero que los chicos sepan que además de lo que leen habitualmente, también conozcan a los clásicos, el Quijote, el Mío Cid, aunque es un poquito más complejo, pero que también sepan esto existía antes de esta literatura y que la literatura no esté al servicio pura y exclusivamente de una determinada cuestión ideológica o política, pero sí también por una cuestión de placer, ¿no? De que el chico lea, y voy a contar una anécdota que me pasó en segundo año una vez. Yo, bueno, voy a clase el primer día de clase y les quiero leer algo. Entonces, elijo un texto se llama Caperucita Rojo y el Lobo. Entonces yo empecé a leer el texto y en un momento, bueno, Caperucita Roja saca el chumbo y mata al lobo. Entonces, no sabés la expresión de la cara de los adolescentes cuando yo dije que Caperucita sacaba un chumbo y mata al lobo, porque era totalmente diferente a la lectura tradicional, digamos, de Caperucita. Entonces, todos se quedaron así, entonces ahí me di cuenta que además también tengo beta de narradora Bien. y, y que bueno, que la literatura es eso, ¿no? Es que los chicos se sorprendan, no siempre estemos buscando algo para dejar, ¿no? Sino que los chicos se sorprendan con la lectura. Mira, yo te hago dos comentarios, o tres ya. Primero, me encanta que traigas lo de secundaria y me parece que es importantísimo para todos y todas porque todos tenemos jóvenes alrededor que tienen un derecho y que no es que tipo, creciste, chau, no hay más cuentos. Claro. Ahora vamos a escuchar a Mariela. Segundo, a mí me parece particularmente la literatura que tiene una connotación política y problematizadora es de la que más me gusta, pero también entiendo y comparto lo que decís de qué acercamos y por qué. A mí me encanta. Ahora, ¿qué haría yo? Es lo que dije al inicio, porque pasa también con cuestiones de ESI que me parece sumamente importante y no pueden no darse. Ahora, ¿qué hacemos con esto que estás diciendo vos que no tiene que quedar afuera? Primero, la lectura por placer y acercarle obras de arte de distintos tiempos y lugares que los incluyen en el mundo de las personas que conocen esas obras, que pueden discutir mañana de esas obras, que pueden comentar de esa obra, que pueden decir, yo la conozco de lo que están hablando. Para eso, yo lo que propongo siempre es generar un proyecto anual que vaya por ese carril de la literatura por placer, más allá de otras obras que voy a tener que trabajar y que me parece que también le hacen la vida mucho más rica a los pibes y a las pibas y a las infancias también, no solo para los jóvenes. Pero no dejar de lado esto y tampoco esto, organizarlo. Entonces, cuando decimos que la planificación es la organización de la enseñanza, vamos por ahí. A mí me pasó que me han dado el Quijote en el secundario y lo tuvimos que analizar sintácticamente. Y yo conocí el Quijote de grande y lo amo ahora, en ese momento no lo quise nada. Es como que me den una canción de Spinetta y me digan que la analice sintácticamente. ¿Por qué voy? Ahora, ¿esto quiere decir que no es importante la forma en la literatura? Y no, porque todo no es literatura. Es importante la forma, porque todo no es literatura. Es importante el análisis, porque todo no es arte. Ahora, entra todo lo que queremos enseñar si nos organizamos. Si leemos el Quijote y primero abordamos emociones, sensaciones, sentimientos y esta lectura crítica y todo lo que nos genera, pero después querés abordar otras cuestiones gramaticales y ya hiciste lo propio de la literatura, va bien andar con todo. Pero ¿qué es literatura y qué es práctica del lenguaje? ¿Se necesitan las dos? Sí, pero ¿qué es literatura? Y hacete un hueco, hacete un huequito en tu planificación para la literatura por sí misma, para abordar la literatura como lenguaje artístico.
Luego tenés el resto de las horas. A lo sumo seleccioná, algunas cosas quedarán afuera, pero hacete el lugar para la literatura. Te voy a contar algo, Verónica, que en nivel inicial pasa mucho, ya que si ahora tenés alumnas de nivel inicial. Pasa mucho de que contamos un cuento, y me pasa que contás un cuento y después del cuento, ¿qué? Siempre sale que hay que dibujar, que hay que hacer algo. Es maravilloso articular lenguajes artísticos. La literatura con las artes visuales, a mí me gusta bailar los cuentos, me gusta actuar los cuentos, me gusta construir el juego teatral después del cuento, no solamente para la novela o para la obra de teatro, perdón, la novela no, para la obra de teatro. Para el cuento, jugar a ese cuento, caracterizar los personajes con el cuerpo en el nivel inicial, te lo doy también como tip ahí, está buenísimo. Proponer y construir, hay un área que es el área de teatro en el nivel inicial y tenemos la construcción del juego teatral, pero articular eso con la literatura para que a partir del cuento se construya el juego teatral, chapó, es buenísimo. Ahora, Alicia Zaina dice, ¿y después del cuento qué? Nada. Y después del cuento nada. Es el cuento, es todo lo que te generó. Por eso yo digo poner en palabras las emociones, las sensaciones y los sentimientos. ¿Eso quiere decir que nunca dibujemos después del cuento? No. Quiere decir que algunas veces, después del cuento, no dibujemos. No quiere decir que está mal que dibujemos algunas veces, sino que dibujemos siempre. Que siempre se espere algo más porque pareciera que con la literatura sola no alcanza. Que tenemos que hacer alguna actividad más después. No rompamos ese clima en el que compartimos el cuento y se generan todas las emociones, sensaciones, sentimientos que tenemos que poder sacar. Y si yo les pregunté qué sienten y no me contestan, bueno, hoy no te contestan. Mañana contá un cuento de nuevo, pasado de nuevo. En los lenguajes artísticos, cuando me dicen, ¿qué hacemos cuando no quieren bailar? ¿Qué hacemos cuando no contestan? La clave está en la cantidad de oportunidades. Hoy no bailaron esta canción, mañana no bailaron la canción que viene. Pasado, en un momento vas a encontrar, si varías en canciones, si varías en danzas, en disciplinas, en movimientos, en obras de arte, la que pueda llegar a gustarle. No hay que obligar a bailar, pero sí tengo que tener la capacidad como adulto responsable y profesional de la educación de brindar las mejores prácticas de enseñanza para que todos tengan la posibilidad de terminar bailando. Doy el ejemplo de baile como puede ser otro, narrando, contando, poner en palabra y demás. También les digo, y me pongo a disposición, Verónica, para lo que tiene que ver con, no sé, recomendaciones literarias, canciones, narraciones, que mis redes sociales, tanto las mías personales, que son mi nombre y mi apellido, Liana Bratok, como un proyecto de educación no formal que se llama Rayuela, Educación y Arte, que lo comentó Caro recién al inicio, tiene Instagram y Facebook, todo el tiempo estoy subiendo videos de cuentos, estoy narrando, estoy contando, y nada, que hoy sea una puerta que la red lúdica nos brinda para que quedemos en contacto para siempre, y también, por supuesto, que los chicos de la red les pueden acercar después mis contactos, lo que necesiten para acercarle a las chicas, a los alumnos y a las alumnas del profesorado. ¿Qué tal? Yo soy profe de danza, bueno, integrante como los chicos de la red lúdica. Soy profe de danza clásica, pero doy clases ya hace 5 años, como Verónica. Doy clases de nivel inicial, en el profesorado de nivel inicial y de nivel primario. Pero bueno, me pasa como Verónica que empecé a buscar estos lugares donde se problematiza, donde se habla de las cuestiones que pasan en nivel inicial y primario para poder precisamente llevar algo más enriquecedor. Y me pasa esto, que trabajo mucho tanto el juego como la narración, pero desde el lugar de construir la narración así, de despegarme de esto de leerlo así del cuento y no poder hacer más nada. Entonces, bueno, me encuentro haciendo esas cosas como recreando escenas de cuentos tradicionales, pero hablar como un dígalo con mímica, pero representar la escena, o bueno, quedarme en sus propias historias, que busquen diferentes maneras de contar a través de mantas contadoras, bueno, teatros de títeres y demás, así que bueno, precisamente trabajo mucho todo eso, para esto, para que se desarme un poco esta cosa de porque quedarme ahí
Está la fundamentación, ahí también está la fundamentación de la que hablamos al inicio, perdón que vuelva a eso, pero digo, porque todo esto tiene un sustento teórico también. Si estamos tan convencidos y convencidas que en el nivel inicial los lenguajes artísticos amplían el horizonte cultural de los alumnos y alumnas, estamos igual de convencidos y convencidas de que en el terciario, en el profesorado, también las alumnas, digo alumnas porque la mayoría son mujeres, tienen que construir esta posibilidad creadora. Tienen que tener también las herramientas para desenvolverse y desarrollarse en una vida sana, feliz y crítica. Y cuando digo crítica hablo de pensamiento crítico. Porque estamos convencidos y convencidas de eso, es que no dejamos de lado a los adultos. Tiene que pasar en la formación también. Sí, sí. Y pasa esto, como vos decís, no recuerdan cuándo contaron un cuento por última vez, o cuándo les contaron y cuándo jugaron. Es como que todo esto queda superditado así. A hacerlo en el nivel inicial y ahí se terminó. Entonces, bueno. Para los chicos, a mí no me atraviesa la danza. Después, ¿qué pasa con el cuerpo del docente en el aula? Estamos hablando del movimiento, de poner el cuerpo en el aula, de enseñar con todo el cuerpo y de aprender con todo el cuerpo. Pero eso también se construye, porque los lenguajes, acá otra frase que quiero que quede grande, los lenguajes artísticos se enseñan y se aprenden, no son para los iluminados. Ni para las élites. Y esto se practican, es un trabajo de todo el año, porque si no está, yo tengo vergüenza acá a mostrarme frente a mis compañeros, pero no frente a los alumnos. Y vos decís, no, a ver. Y el cuerpo adoctrinado en la vergüenza, tenemos que romper, pero venimos a romper posta con todo eso. Otra frase también para enriquecer nuestra fundamentación. Lo hacemos para democratizar los lenguajes artísticos. Porque por mucho tiempo fueron solo para algunos y algunas. Tenemos diseños curriculares que nos apoyan y leyes que acompañan la educación artística de calidad. Hagamos valer eso, democraticemos los lenguajes artísticos, democraticemos la danza, pongámosle el cuerpo. Basta, porque somos un pueblo que se cansó de hablar en voz bajita. Levantemos la voz, levantemos la cabeza, pero eso nos toca a nosotros como adultos, adultas responsables, brindarle las herramientas. ¿Tenemos con qué? La educación nos acompaña, la educación nos abraza para que lo hagamos. Busquemos las maneras de llevar adelante en nuestras planificaciones, en nuestro trabajo, cada uno en su lugar, las herramientas a los alumnos y a las alumnas para que levanten la voz de la manera que corresponde, en el lugar que corresponde, también para darle los medios, para que sea acorde a la situación, pero que levanten la voz, que levanten la mano y que le pongan el cuerpo a la vida. Comentarle, bueno, que soy de nivel inicial, hace ya 3, 4 años que estoy en cargo directivo, y como docente de sala, bueno, la literatura siempre me atravesó, me encanta. Han habido cuentos que me han interpelado, y a raíz de eso, bueno, he tomado la decisión cuando estaba en sala, de lo que vos decías, ¿no? De poder transmitir y que los estudiantes que yo tenía enfrente, quizás algún cuento que yo leyera o algún cuento que yo narrara también los interpelara como me habían interpelado a mí. Claro. He logrado, por ejemplo, mientras estaba en sala, esto, ¿no? Mi sueño era, por ejemplo, yo llevaba, o sea, de poderlos, que mediante la literatura sintiendo placer. Y creo que, o sea, cuando me lo propuse, creo que lo logré. Por ejemplo, mi sueño era esto, ¿no? Poder, a partir de un cuento, empezar a dialogar y demás. Había elaborado un proyecto mediante los cuales todos los jueves teníamos un espacio dedicado a la literatura. Ellos volvían de su hora especial, yo colocaba un mantel en el medio de la sala, que era redondo, y empezaba a poner sobre ese mantel diferentes libros. Después, bueno, una vez que ellos observaban y demás, elegíamos uno y lo leíamos. Logramos un montón en ese proyecto a mí me encantó, porque inclusive hasta los chicos me podían, en un cuento, una vuelta que lo leímos, hasta interpretaron lo que decía el cuento, ¿no? Que era un mensaje de que una persona se sentía sola. Y bueno, y ahí nos llevó a hablar qué es la soledad, cómo me siento. Y ahora, como directora, me pasa que veo que la literatura se utiliza para esos momentos inertes. Me queda un momentito y bueno, ¿y qué hago? Saco un cuento cualquiera y lo leo.
Bueno, ahí entra la organización de la enseñanza. Si tengo una planificación con una fundamentación, con estrategias, con actividades, con recursos que seguir y lo organizo en la diaria, eso no va a pasar. Puede caber también ese cuentito de me quedo un rato, lo cuento, pero además tengo un proyecto con literatura que ya seleccioné previamente. ¿Cómo? Digo que eso se rompe teniendo un proyecto, diseñando y diagramando un proyecto que fundamente la literatura de calidad, que tenga actividades y estrategias, recursos seleccionados previamente, que te acompañe durante todo el año y que entre en la diaria, en la actividad, en la planificación diaria, pero que puede surgir el cuentito de 5 minutos y lo leí y era de la Villiquen y qué sé yo, no era recomendado, pero está. Pero si además llevo adelante ese proyecto que me acompaña y fundamenta mi trabajo, voy a tener esa cuota de literatura de calidad cubierta. Ajá. Y pero ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que así abiertamente te dicen a mí la literatura no me gusta? Bueno, y Y lo que eso pasa es sé, que no trabajamos con lo y que nos ahí, gusta y lo que no. Nosotros somos claro, pero profesionales ahí, y por tenemos ejemplo, que... cuando te dice a mí no me gusta y entonces por ende, o sea, no le ofrezco el libro, entonces vos decís, pero ahí estás coartando, o sea, al grupo que vos tenés, porque es algo Claro, que a esa persona no le gusta. y ahí Entonces, hay que supervisar más cerquita para que claro, se cumpla la justicia curricular, si se quiere, y se enseñe claro. todo aquello que está recomendado y pensado por un montón de gente como necesario para enseñar, porque realmente, como decís, no podemos quitarle, no se le puede quitar el derecho a los alumnos de aprender, el derecho social de la educación. Así que bueno, como estrategia por ahí hemos buscado quizás en las reuniones cuando empezamos o finalizamos, terminar con algún texto, con algún cuento, con alguna narración, como para hacer ver que la importancia de la literatura, ¿no? Y lo que vos Claro. decías, esto de contar cuentos a los ¿Y de dónde adultos, sos, y bueno, Andrea? y quizás algún relato, algún cuento le haga de Neuquén, pero soy del interior de la provincia de Neuquén, de Rincón de Bien, los Sauces. Yo participo en un espacio así de artístico, de educación respetuosa y demás, acá por la zona de La Plata, y como que antes no había y a partir de que empecé a ir yo como narrador, se dio un espacio con dos grupos diferentes, un grupo más de 3 a 5 años y otro grupo un poco de 6 a 10 años, que tienen una hora por semana cada grupo cuentos. Yo llevo cuentos y contamos y contamos y contamos. Y bueno, mientras se desarrolló con los meses todo bien, y llegó un momento que los dos organizadores del espacio, que son medio los que lo formaron y todo, como que tuvimos esa charla de, che, están buenos los cuentos, pero necesitamos sumarle algo como para que se lleven y un poco justificarle a los padres y a las madres esto que un poco de que están pagando para que el hijo vaya y tienen esa hora y qué hacen ahí. Que vamos a hacer un dibujo, algo que como que sea un certificado ¿viste? Pasa, sí. El de, problema lo tenemos los de ese- adultos entonces. claro, necesitaban algo que vayan a la casa de los chicos, che, sí, muy lindo la hora de los cuentos, pero que hagan algo porque solo escuchar. Es Entonces, bueno, maravilloso. tuve que tener esta charla, si bien obviamente hay que negociar un poco, tampoco ser fundamentalista y decir, no, en los cuentos solo van a escuchar y nunca van a dibujar, nunca van a hacer nada. Más, nunca, jamás, eso no. Sí, tuvimos esta charla que vos decías, quizá hasta desde el punto de vista de que alguien les cuente un cuento, quizás son chicos que nadie les cuenta un cuento o nadie se queda una hora con ellos por día para mirarlos y hablarles a los ojos y contarles algo y Sí. darle ese lugar. Quizá los padres, por distintos motivos, no se lo dan y como que ultra fundamental, simplemente eso. Después, ni que hablar del contacto con la literatura y todo lo que decías vos, pero nada, yo quería contar esa anécdota porque tal cual de esa inquietud del cuento y qué más, y a veces uno se encuentra en esa encrucijada medio contra la espada y la pared, che, estoy Sí. haciendo bien, sumo algo más o no, le pongo, le Bien. saco, Me nada, como parece contar genial lo que eso. vos decís en esto de cuando yo dije no siempre el dibujo y no nunca el dibujo.
Me parece que es re importante. Y tengo un proyecto que llevé adelante 10 años de cuentos musicales. Pablo, si querés después nos ponemos en contacto, de cómo a través de la narración de distintas obras, y acá hoy vamos a ver un ejemplo de secuencia que es algo cortito, pero tengo un proyecto anual de cómo terminar con un cuento musical, en una puesta en escena. Muchos años lo hice, tuve mi estudio de danza, nació como un estudio de danza, después terminó siendo un taller de cuentos musicales. Lo sigo haciendo hoy para distintas entidades, expresión corporal, música, juego teatral, literatura y artes visuales. Los 5 lenguajes en un proyecto anual que me parece que está bueno y que planifica todo lo que vas a hacer, y que también es importante en aquella reunión de inicio contarle a la familia, estamos llevando esto, vamos a terminar con esta apuesta. Venite todo el año, porque te vas a enriquecer con todas estas prácticas que abordan todos estos lenguajes y que termina ahí. Y son partícipes también. Bueno, gracias. Estoy en este taller porque empecé a dar clases en el nivel superior, lo Sí. que es alfabetización. Bueno, lo que hicimos con las chicas, quería comentarle, es un proyecto de contar cuentos, de narrar cuentos. Van a venir chicos de nivel inicial en 2 turnos y bueno, buscábamos esta fundamentación de por qué simplemente iban a hacer narraciones, ¿no? Sí. Y no hay otra cosa que narrar cuentos. Y la verdad que quería agradecerte porque me resirve esta fundamentación desde donde estás hablando, ¿no? Desde el punto de vista. Y bueno, eso era nada más por recalcar y nada Y más. también te cuento, Gracias. Delia, que Sí. yo en algunas oportunidades narro un cuento, un libro álbum, por ejemplo, lo muestro, después narro un cuento, no tengo ningún tipo de cuento de libro en la mano, y después hago un tercer y último que es musical, y terminamos todos bailando. Así que también te lo recomiendo. Ay, si bien hay una fundamentación de que el cuento en sí mismo está perfecto, si es un proyecto largo, si son varios encuentros, llevar adelante narraciones, ponerle el cuerpo al cuento y también hacer participar, que sea dinámico. En mis espectáculos siempre terminamos haciendo algo. Tenemos música, yo también le había dicho a Caro, les pasé toda la información a la red, hay en Spotify 5 canciones que acompañan que fue mi primer cuento publicado, que se llama Flor de Princesa, la historia de un momento. Y bueno, tiene su música, son 5 canciones de música de cámara, 9 instrumentos de orquesta, grabaron esa música que acompaña el cuento de Flor de Princesa. Así que está muy bueno para que sea un cuento musical y terminen bailando después de esas canciones. Nada, pero no salimos de los lenguajes artísticos, eso es otra cosa. Hace mucho tiempo yo decía una frase que es: los lenguajes artísticos se trabajan solos y juntos. Era muy determinante también. Pero me refería a no con matemática, no con biología, pero sí entre todos. No queda forzado la literatura con la música, con el teatro, la expresión corporal, ahí hay algo. Bueno, vamos con la secuencia. La secuencia didáctica que propongo es trabajar una versión un cuento tradicional. ¿Cuáles son los cuentos tradicionales? A ver qué me pueden decir. Acá yo ya estoy abriendo. Caperucita Roja, Ricitos de Oro. Bien. Sí, los cuentos clásicos serían. Ahí va, los cuentos clásicos. Aunque me contestaron una vez La Sirenita, todas las películas de Disney. Me están trayendo esos, la nueva generación. Pero mirá que La Sirenita es de Andersen. No es la misma. No, ¿viste? Es toda una revisión de las historias y demás. Eso es lo que hice yo, Mariela, muy bien. Bueno, me pasó lo mismo. Yo durante 10 años me dediqué, soy profe de comedia musical, y me dediqué a adaptar y versionar, que no es lo mismo, historias, cuentos clásicos. Y ahí descubrí un mundo. Me fascinan. Para que cause gracia y se entienda lo que contó Verónica de su Caperucita Roja, yo podría decir violenta, no sé, no la voy a juzgar a esa Caperucita porque no lo escuché el cuento. Tenés que conocer el cuento de Caperucita Roja primero, si no, ¿qué pensás? Que es un, digo, no a ver, vamos de nuevo. Quiero que esto quede bien claro. Una versión libre es una versión de un cuento ya publicado donde hay un gran cambio que modifica la historia. Un cambio contundente.
Una adaptación muchas veces es una reescritura, es modificar un modismo, no sé, Vero, si vos tenés otra definición, me querés corregir, comentar, digo, hay modismos que cambian, palabras, algo propio del idioma, del tiempo, de la cultura, pero no se modifica la historia. En las versiones libres se modifica la historia. Vamos igual. Una versión libre, por ejemplo, es mi último cuento publicado, recién mostré Flor de Princesa, que es el primero, este se llama El Poroto Real. La versión libre en sí misma también es una obra de arte y no hace falta que vos hagas todo el tratamiento que yo te voy a contar ahora respecto a una versión original. Pero la realidad es que nace de la versión original, entonces es mucho más rico primero leer la versión original, trabajarla y después ver la adaptación. De hecho, yo recomiendo eso y ahora voy a la secuencia. Ahora, ¿puedo leer una versión libre sola sin haber leído el otro cuento? Sí, y seguramente si es una obra literaria va a tener toda la estructura y todas las características que merece una obra literaria y la voy a poder disfrutar y voy a sentir y voy a todo lo demás. Tengo una secuencia para Caperucita que después se las voy a contar. Viste que hay otro texto que dice, dejen en paz a Caperucita Roja, se llama el texto, porque tenemos tanto de la Caperucita. La Caperucita, dicen mis alumnos. Respecto a Disney tengo otro ejemplo, pero ya no llegamos, que tiene que ver con Blancanieves y una cosa que me pasó a mí con la Blancanieves, que si llegamos lo cuento, pero no creo. Vamos a ir a lo que teníamos para hoy, que es una secuencia didáctica. Fundamentando todo lo que fundamentamos recién de la literatura. Y además, que los alumnos y las alumnas deben acercarse, o debemos acercar a los alumnos y a las alumnas, a obras de arte de distintos tiempos y lugares. Y que las versiones originales, lejos de la crítica, son maravillosas porque llevan consigo el peso de los años, de la historia, de las culturas, pero que también existen nuevas versiones, como en la vida, como en la historia, como en los tiempos. Yo recomiendo trabajar La princesa y el guisante de Andersen. Además, hablemos del autor, tiramos datos del autor. No es el objetivo acá ver el autor porque el contenido es otro, pero hablemos del autor, quién es. Aparte de Andersen, les cuento a ustedes que es uno de los primeros que profesionaliza la literatura infantil y además era narrador. Escribe cuentos como Pulgarcito, La princesa y el guisante, La sirenita, El soldadito de plomo. Es súper importante, es danés. Escribió La princesa y el guisante. Entonces yo recomiendo esta, que es una carilla solamente, para poder abordarla según la edad de los alumnos y las alumnas. Me pasa en secundaria, estoy haciendo talleres para secundaria y lo leo, es más, invito a que lo lean como lo van a hacer ahora ustedes, 4 personas lo leen en voz alta. Qué importante la lectura en voz alta con los adolescentes. Parece que es algo que está todo re claro y no, háganlo porque a veces falta. Lectura en voz alta de la versión original, en el jardín la narro, la cuento, según la edad la leo, es una página sola, busco de qué manera también contar esta historia original, que bueno, en la investigación que hice, como dijo Mariela, también yo me puse a investigar mucho, estuve hablando con gente de Chile que tiene casa sobre Andersen, que tiene museo, y llegué a que esta era una muy buena versión, es de Terramar, una muy buena versión original que respeta fiel la obra del autor. Para luego, en una segunda oportunidad, cada uno sabe cuánto tiempo tiene a los alumnos. Si es un taller de una vez por semana, no sé, Pablo, vos, si sos profesora y vas 2 veces y los ves todos los días en el jardín, vos elegís cómo dividís. Primero la versión original, en un segundo encuentro recomiendo una adaptación, hay una de Ana Padovani para Paca Paca, que es un video que está buenísimo y ahí utilizo los medios audiovisuales y si quiero busco también proyector, lo pongo en tamaño real en la pared, nos sentamos y disfrutamos de una adaptación de La princesa y el guisante y ya trabajé la versión original y ahora hay una adaptación y seguramente la pregunta siempre es qué sintieron, incluso con la versión original, qué sintieron con la adaptación, recoger emociones, sensaciones, sentimientos, describir, dejarlos tomar la palabra. Dejemos que ellos trabajen en las diferencias y en las similitudes, justamente de esto, que es el mismo cuento, si se quiere. Pero es una versión original, una adaptación. Trabajémoslo. Trabajemos ahí. Si quieren dibujar, dibujan también. Si quieren registrar con comentarios, utilicemos los medios audiovisuales, así como vamos a proyectar una adaptación o a mostrar en la computadora o en la tele del jardín, también utilicemos los medios para registrar.
¿Qué les pareció esto? Los voy a filmar. No estamos en Gran Hermano, les cuento cuando los voy a filmar. ¿Sí? Alumnos pequeños y pequeñas tienen el derecho de saber. Entonces, los voy a filmar y vamos a registrar esto que está pasando para luego armar no sé, podés armar un video, un compilado. Esto también, Pablo, sirve mucho. Aparte de llevarnos el cuento, mandar en los grupos de WhatsApp que después de la pandemia están tan en auge, algún tipo de compilado con las imágenes con las que fueron trabajando y además producciones audiovisuales, así como hacemos producciones donde invitamos a la familia a ver. Otra recomendación para las profes inicial, para las profes o sea, para las docentes en formación de inicial en los institutos, trabajar esto de la producción audiovisual, pero la intención de los alumnos va a tener que ser la producción, por ejemplo, de un cuento, la dramatización, y la idea de colocar el celular o la cámara en un lugar fijo para registrar, donde la docente va a generar algún tipo de edición, no como película con planos, me acerco, me alejo, sino como ponerlo quieto para filmar lo que se está viviendo, y entonces luego esta producción, este videíto va a funcionar como comunicación, ¿sí? No va a ser la producción en sí misma, no va a tener que tener la edición de una película, no buscamos eso, sino que buscamos comunicar lo que hicimos en el aula, que fue mostrar, por ejemplo, el juego dramático de un cuento. Le ponemos una placa de inicio, ponemos el título del cuento, el autor, ponemos el nombre como docentes, la institución, mostramos lo que queremos mostrar. Si hay música, que se escuche la música como, digo, que se escuchen los diálogos, que la cámara haya oficiado solo de registro, ¿sí? Ahí. Y después le ponemos una placa final con el nombre de todas las personas que participaron, lo comparto en los grupos. Le doy lugar, identidad a la producción. En este caso, los medios audiovisuales como comunicación. Pero bueno, acá, en la adaptación, medios audiovisuales, mostrando la adaptación. Y en una tercera instancia, voy a preparar la narración oral del Poroto Real. Es el que yo recomiendo, que es mi versión libre. Para eso, y para trabajar ahora con este cuento, le pido a Caro si puede compartir la versión original o el cuento tradicional de Andersen, y 4 personas van a leer del inicio hasta donde yo diga stop o para, me gusta más para. Hasta ahí nomás, detente, no de violencia, sino porque todos tenemos que llegar a leer una parte. Así que me dicen quién lo puede ver bien y quién se anima a leer. Bien, Pablo, bien, bien. ¿Te animás, Caro, a arrancar vos? Mariela, ¿vos te animás a leer un pedacito? Bien, va Mariela después. Genial. Pablo levantó Pablo, la ¿vos mano. querés arrancar? Si no, para después, por las Ahí dudas, está. dale. Arranca Pablo, después Mariela, Dale, después Caro y termino yo o Nico, si se anima. Genial. Bueno, vamos con Pablo. Hasta donde yo diga, pará. La princesa y el guisante. Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero que fuese una princesa de verdad. En su busca recorrió todo el mundo, mas siempre había algún pero. Princesas había muchas, mas que nunca lograba asegurarse de lo que fueran de veras. Cada vez encontraba algo que le parecía sospechoso. Así regresó a su casa muy triste, pues estaba empeñado en encontrar una princesa auténtica. Una tarde estalló una terrible tempestad. Paramos ahí. Mariela, comenzá con una tarde. Gracias, Pablo. Una tarde estalló una terrible tempestad. Se sucedían sin interrupción los rayos y los truenos, y llovía a cántaros. Era un tiempo espantoso. En estas llamaron a la puerta de la ciudad, y el anciano rey acudió a abrir. Una princesa estaba en la puerta, pero santo Dios, cómo le habían puesto la lluvia y el mal tiempo. El agua le chorreaba por el cabello y los vestidos, se le metía por las cañas de los zapatos y le salía por los tacones, pero ella afirmaba que era una princesa verdadera. Hasta ahí. Belén, ¿te animás a seguir? Hasta la princesa verdadera.
ella afirmaba que era una princesa verdadera. ¿Querés que lo lea yo? Dale. Pronto lo sabremos, pensó la vieja reina, y sin decir palabra, se fue al dormitorio, levantó la cama y puso un guisante sobre la tela metálica. Luego amontonó encima 20 colchones y, encima de estos, otros tantos edredones. 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 En esta cama debía dormir la princesa. A la mañana le preguntaron qué tal había descansado. Hasta ahí. Oh, ¿Quién se anima a seguir? No quiero decir yo porque no veo a todos. Capaz hay alguien que tiene ganas de leer. Yo. Dale. Oh, muy mal, exclamó. No he pegado un ojo en toda la noche. ¿Sabe Dios lo que habría en la cama? Era algo tan duro que tengo el cuerpo lleno de cardenales. Horrible. Entonces vieron que era una princesa de verdad, puesto que a pesar de los 20 colchones y los 20 edredones, había sentido el guisante. Nadie, sino una verdadera princesa, podía ser tan sensible. Hasta ahí. Caro, ¿terminas vos? Dale, genial. El príncipe la tomó por esposa, pues se había convencido de que se casaba con una princesa hecha y derecha, y el guisante pasó al museo, donde puede verse todavía si nadie se lo ha llevado. Esto sí es una historia, ¿verdad? Esto sí que es una historia, ¿verdad? Andersen, mirá el cuento hermoso que nos dejaste. A mí me generó muchos movimientos sensibles esta historia, muchísimos, al punto de que nació el poroto real. Y lo prometido es deuda, quiero contarlo, quiero narrarlo. Podríamos hablar de qué sintieron, me encantaría escuchar qué sintieron con esta versión. Eso, aparte de nada, digo, cuando uno hace una versión libre no es porque no le gusta, yo lo admiro un montón a Andersen, lo quiero, ya es parte de la familia, pero me nació esto, y de eso se trata las versiones libres. Quiero narrarlo y me voy directamente a esto, pero vayan pensando, vayan canalizando, vayan sintiendo, vayan poniéndole nombre a esas emociones, sensaciones y sentimientos que le generó la princesa y el guisante de Andersen. El poroto real. Comienza con una frase, me encanta ponerle frases a los cuentos, a los libros, y dice: pobre eres si no llevas repleta las arcas de tu corazón. Miguel Abuelo. Y en otra hoja, aparte del título y todo lo demás, la portadilla que se llama, tenemos aquí una página donde yo digo que esta es una versión libre, que fue inspirada en La princesa y el guisante de Andersen, que lo admiro y que le dio vida al poroto real. Y dice así, es una narración, pero voy a elegir, voy a decidir mostrar algunas imágenes que me parece que no se las pueden perder. Si esto sirve para que conozcan el trabajo de Leo Frino, que es un ilustrador, y que muchas veces podemos trabajar diferentes secuencias didácticas de literatura mediante los ilustradores, bienvenido sea, así que algunas imágenes las voy a mostrar con esa intención. Cansado de tanta soledad, el príncipe Ramón salió a recorrer el mundo. Necesitaba, quería encontrar una mujer que lo acompañe por el resto de su vida, una esposa. Lo que quería Ramón en verdad era una princesa, pero no una princesita. Una princesa hecha y derecha, con todas las letras, realmente principesca, hermosa, divina. He recorrido cientos de mares y miles de montañas y no he encontrado una mujer que me acompañe por el resto de mi vida. Cansado y desganado, había pensado en emprender la vuelta. Los que conocían a Ramón sabían que era un tanto exagerado, más bien melodramático, pero esta vez se había pasado de la raya. Sus exigencias por encontrar una princesa verdadera eran descomunales. Que estaban las que olían mal, las que no tenían pie de realeza, las que se le caían la coronita, las que no parecían princesa, las que tenían frizz en el pelo, y así, y así, así. Siempre había algo que le hacía pensar que aquellas mujeres que se encontraban no eran princesas verdaderas. Buscó y buscó, pero nada encontró. Y volvió a su palacio, a su castillo, a su morada. Cansado y desganado.
Pero cierta noche de verano se desató una tormenta. De esas que mueven los árboles de acá para allá, donde el agua cae del cielo como baldazos. La lluvia no paraba, los truenos, los relámpagos. Ramón era bastante miedoso y en el medio de todo eso... Alguien golpea la puerta del príncipe Ramón. ¡Ay, no! ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Soy muy miedoso. No quiero ir a abrir. Oh. Basta, Ramón. Coraje. ¿Sos príncipe o qué? No, no quiero. Basta. Bueno, se decía a sí mismo. Coraje. Tenés que ir a abrir la puerta. La tormenta no paraba. Tomó mucho coraje. Fue hacia la puerta. Se acercó. ¡Ay, yo no puedo, no puedo, no puedo! Basta, basta. Destrabó los 17 candados. Y abrió. Imagínense lo pesada que es una puerta de palacio. Del otro lado, se dio cuenta que lo que había no era un monstruo terrorífico, era una persona. Que no solamente era una persona, sino que era una mujer, que traía todo el pelo sucio, embarrado, revuelto, la cara cansada, toda mojada, los pies llenos de barro. Y cuando terminó de abrir la puerta, ella ingresó corriendo. ¡Hola, mucho gusto! Mi nombre es Enriqueta, la princesa del Camino de las Margaritas a 200 kilómetros. ¿Puedo pasar? ¿Qué? Hola, soy Enriqueta, la princesa del Camino de las Margaritas a 200 kilómetros. ¿Puedo pasar? Primero ya pasaste. ¿Mal? O ella dijo que es una princesa. Perdón, perdón, perdón. ¿Yo escuché mal o vos dijiste que sos una princesa? Sí, que soy la princesa Enriqueta del Camino de las Margaritas a 200 kilómetros y me puedo quedar acá. ¿Con que una princesa? ¿Cómo se atreve a confirmarlo? Yo soy experto en detectar princesas. Y esta... ¡Acomodate, querida! Esta no tiene cara de princesa, ni pie de princesa, ni pelo de princesa, ni nada. Un olor nauseabundo. ¿Cómo se atreve a confirmarlo así? Ya sé. Voy a hacer una prueba. Voy a hacerle una prueba. Una prueba que solo podrá pasar una princesa verdadera. Porque las princesas verdaderas, las de sangre azul, son extremadamente sensibles y perceptivas. O sea que voy a hacer una prueba que solamente la va a poder pasar si ella es una princesa verdadera. En el mejor cuarto de mi castillo voy a preparar para ella, bueno, en verdad lo van a preparar mis sirvientas, una enorme cama y debajo del colchón voy a poner un casi imperceptible grano de legumbre, más bien un poroto. Arriba del colchón colocaré 19 colchones más para que sea bien difícil. Si ella duerme ahí, entonces descubre el poroto. Será una princesa verdadera, pero lo dudo. No podrá. Y así fue como durmió Enriqueta. En una cama de 20 colchones con un guisante abajo, con un poroto abajo, en el cuarto de Ramón, que era bastante vanidoso. Y tenía todos sus cuadros ahí posados. Enriqueta, me imagino, cuando vio esa cama, dijo, ¿cómo subo acá? ¿Qué le pasa a la gente aquí? A la mañana siguiente, Ramón le prepararon un gran banquete de desayuno que tenía de todo. Café, té, leche, hasta mate tenía. Tenían tostadas, tenían mermeladas, tenían dulce de leche, tenían jamón y queso, como cuando vas de vacaciones a un lugar muy importante. Tenían facturas, tenían tortas, tenían de todo. Y Enriqueta se despertó.
¡Ay, hola! ¡Qué rico! ¡Hola, príncipe! Hola, Enriqueta. ¿Cómo pasaste la noche? Y Enriqueta le dijo, ay, antes que nada te quiero agradecer por todo. Es excelente tu castillo y la verdad que no puedo quejarme porque fue maravilloso todo lo que me brindaste, pero ay, no dormí en toda la noche. Había algo en la cama, algo así chiquitito como una bolita que se me quedó caída y que no puedo, toda contracturada, con la espalda llena de nudos. Ay, no puedo. Al escucharla, Ramón se quedó tieso, helado, boquiabierto. Es Enriqueta, es una princesa verdadera. Y no es, al final ella me terminó encontrando a mí. Esto es maravilloso. Enriqueta, escucha, ¿te querés casar conmigo? Y Enriqueta le dijo, no. ¿Qué? ¿Que no? Enriqueta se acercó a la puerta y le dijo, es que estoy recorriendo el mundo de pueblo en pueblo y necesito seguir camino. Agarró una mochila enorme que estaba en la puerta de entrada, ¡ay! De la cual Ramón ni siquiera se había percatado, y siguió al pueblo vecino con su camino recorriendo el mundo. La sorpresa fue enorme para Ramón al verla partir tan libre y despojada. Ramón con el poroto se quedó y en medio de la noche se preguntó, ¿para qué quería una princesa verdadera yo? Y colorín colorado, esta versión del poroto se ha terminado. Gracias, gracias, gracias. Me quedé pensando en algunas cuestiones que hablamos hoy con Verónica. Muchas veces me han pedido el libro y lo han abordado para trabajar. Y yo siempre digo lo mismo y lo voy a repetir. Es literatura. Si los sentimientos, las emociones y las sensaciones que este cuento, que esta historia generan, sirven para aflorar algunas emociones, sensaciones, sentimientos que te permitan sensibilizar otras cosas, bienvenido sea. Pero primero, lo primero, es una obra literaria. Pensemos, ¿qué emociones, sensaciones, sentimientos le generó el poroto real? Y luego abordemos las diferencias, similitudes, pensemos, trabajemos sobre el cuento tradicional y esta versión libre. Y luego, si queremos seguir con eso, vamos a poder trabajar algunas otras cuestiones que siempre afloran, que no es la intención del autor. O sea, yo, por supuesto que tenía emociones, sensaciones, sentimientos al momento de escribirlo, pero hay mensajes, no sé, hay visiones, hay maneras como lectores haya. Hay mensajes como lectores haya. No tenemos que... ¿Saben dónde está la diferencia? En algo que tiene así como... que sensibilizan ciertas cuestiones. En machacar. Si yo machaco, si yo termino este cuento y digo, ¿vieron que la princesa no se quedó con él? Ahí está mi trabajo. Si yo hago eso, estoy rompiendo todas las otras posibilidades. La intención, el comentario y la intervención docente le dan sentido a la práctica. El recurso, y el recurso de calidad sobre todo, no tiene, tiene un montón de posibilidades. Ahora, si yo no permito que nazcan y que construyan muchas preguntas y que se generen muchos movimientos sensibles porque quiero trabajar una moraleja, o bueno, eso mata a la literatura de calidad. Ahora, si después de esto, además de trabajar literatura, vos querés abordar alguna de estas historias para trabajar otros contenidos maravillosos como los de la ESI, bienvenido sea. Pero démonos un lugar para abordar la literatura como literatura en sí misma y los movimientos y las sensaciones que nos genera. Si eso despierta otra cosa y si eso abre otra puerta, yo como autora me siento feliz. Pero lo principal es abordarlo como literatura, o al menos es la invitación que vengo a hacer hoy, que no es la verdad o la única manera. Es la invitación a construir este camino literario.
Y ahora sí, llegamos a los últimos 5 minutos del encuentro. Quisiera escuchar emociones, sensaciones y sentimientos que le ha generado el poroto real para poder culminar con este tratamiento, con esta manera de acercarnos a la literatura. Sí, en realidad a mí me generó mucho placer escuchar. Eh, Fue eso, básicamente, el placer de escuchar que otro te pueda narrar. Bien, la narración, Este, más allá del cuento. Exactamente, sí, Bien, eso eso es. también es muy Y, válido, sí, sí, eh, sí. entonces, bueno, y esa emoción de haber expectante en todo momento de qué va a ocurrir. Bien. Gracias, Vero. Gracias a vos. Mariela. Ahí Delia hacía una pregunta Ah, también. perdón. Dice, ¿cuál era la pregunta que realizás antes de iniciar el cuento? Una que yo No haya sé, dicho recién. sí, no sé si se refiere a este cuento, ¿Querés Delia. abrir el micrófono, Delia? Hola, no, yo escuché hoy, pero tenía eh, una mala conexión, o escuché mal quizás, que vos dijiste que hacías una pregunta antes de iniciar el cuento, escu- en tus relatos, generalmente, o por ahí lo... Ay, no me acuerdo. No quiero decir una cosa que no haya dicho. Si alguien se acuerda que dije eso, me lo hace ver. No me acuerdo de una pregunta inicial. Ah, bueno, puede ser que me Me haya acuerdo de que había confundido, dicho de sí. generar el espacio. Sí, o lo que dice ahí Samsung, voy a leer a Samsung porque no sé el nombre, dice, la forma en que se narra es muy importante, eso ayuda a captar la atención, lo disfruté mucho. Gracias, muchas gracias. Me quedo pensando en lo de la pregunta. Lo que sí me parece es que uno no arranca con el cuento mientras que uno está jugando con los bloques, otros están con el celular allá atrás, hablo de las edades, ¿no? Digo, Claro, o mientras que pasó un tren por el costado de la escuela. Vamos en este proyecto, eso capaz que te claro, por ayuda, eso es Delia, pero digo, importante esto que hablabas vos, Eli, de la organización de la enseñanza. bien, porque está pensado, no es una improvisación. Hay cuestiones que son improvisadas en el momento, comentarios, bueno, sortear alguna situación, pero esto está pensado, esto está organizado, está planificado. Entonces, el momento en el que voy a llevar adelante el cuento, como es parte de un proyecto, también lo pienso y lo armo y arranco con el cuento. Y de paso construyo el hábito de que, bueno, nada, nos sentamos o nos paramos o salimos afuera, o el momento del cuento es parte de actividades y en mi organización de la enseñanza es parte de la enseñanza también. Dar de leer. Que después va generando posibilidades, ¿no? Y uno sabe que la planificación siempre es abierta y flexible, entonces, bueno, Totalmente. esto Yo de no, generar y codiseñar con ellos mismos, o al menos me pasa a mí que soy de inicial, es muy importante tomarlo y tenerlo. Capaz que la pregunta totalmente. que ella se refería antes de empezar es esta de qué sintieron. Esa para Quizás, culminar, decía yo. claro, a lo Eso mejor ella siempre, sería eso de tenerla siempre presente, porque es verdad, uno en nivel inicial, bueno, por lo menos en mi caso, porque hablo desde esa área, siempre está preguntando qué personaje, sí. dónde ¿Cuánto ocurrió, a veces sabía? se olvida Pero si lo de planificamos, y esto es a lo que voy, Caro, con la planificación, no porque es rígida y porque la planificación te ayuda a no, porque no hay que improvisar, no, para nada, eso lo súper sabemos, y las cosas más ricas son las que surgen en el aula, que después las llevamos, pero el minuto que nos ponemos a pensar fuera del aula para diseñar la actividad hace que nuestro rol profesional crezca y que busquemos las mejores herramientas y las mejores fuentes y las más fiables. Y de repente abrimos una puerta de literatura y de bibliotecas que nos llenaron de un montón de material y nos enriquecieron y nos ensancharon el universo cultural a nosotros como adultos, que después hacemos una transposición didáctica para llevar adelante las actividades correspondientes. La planificación es súper flexible, pero tiene que existir. A mí me queda esto ¿no? de qué nos deja el cuento, por dónde nos pasó,
y en relación al codiseño también, y un poco tocando la intención que le da sentido a la práctica. Sí. Y lo pienso en mi práctica, en mi propia práctica, y cómo un cuento te puede llevar a abrir caminos a partir de eso que te hizo sentir. Por Claro. ejemplo, me pasó con el cuento de Un gato que buscaba un nombre, de Fumiko Takeshita, japonesa, y me llevó a diseñar una propuesta, un trayecto didáctico con ejes de la interculturalidad, de la ESI. Entonces, animarse a hacer algo también con eso que nos dejó el cuento es muy interesante y muy rico también. Y darle la posibilidad al grupo de niños y niñas, a realizar en conjunto con nosotros alguna propuesta también es sumamente rico. Bien, darle lugar a la literatura en sí misma, pero también no cerrarnos ahí, y si esa obra de arte dejó muchos movimientos sensibles que nos llevan, como dijiste vos, a codiseñar otro tipo de actividades que surjan a partir de eso, es ultra válido. Ultra, no es, no, esto es literatura, no podemos abordar. No, no, no. Vamos a diseñar actividades literarias para abordar la literatura, pero si eso sigue, tenemos que tener la capacidad de escuchar y de poder contextualizar y situar nuestras prácticas de enseñanza para darle vida a otros nuevos proyectos, incluso lo que no teníamos pensado. Hola amigas y amigos de OMEP. Hoy quiero compartir con ustedes esta historia, Filotea, de Emma Wolf. Filotea tenía que tomar una decisión muy importante y se preguntó, ¿me tiro o no me tiro? Miró para abajo. Volvió a mirar. Está muy alto. No me puedo tirar. Me da mucho miedo. ¿Y si me rompo la cabeza? ¿Y si me estrello contra el piso? ¿Y si me hago 1000 pedazos? No puedo, tengo mucho miedo. Pero se dijo a sí misma, Filotea, coraje, te tenés que tirar. Y entonces, juntó las manos, cerró los ojos y apretó la respiración. Y a la 1, y a las 2, y a la... Bueno, no puedo, no, me da mucho miedo. Pero todas se tiraron, solamente falta un solo hacerlo. Necesito protección. Y entonces se puso muñequeras, góndelas, rodilleras, un casco. Ahora sí. A la 1, a las 2 y a la... ¡Ay, no! No. Ay, no puedo. No sé qué hacer, tengo mucho miedo. Ya sé, necesito más protección. Y entonces se puso un chaleco neumático. Y se puso zapatos de corcho. Amortiguan bien. Y se puso un paracaídas en la espalda. Y lo abrió. Quedó. Y también se puso un almohadoncito acá por si caía sentadita. Y ahora sí, contó hasta 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Y entonces sí, cayó planeando sobre la vereda sin romperse nada. Las hojas, como Filotea, siempre exageran un poco, pero al final, cuando llega el otoño, se animan y caen.
ya hemos llegado al final, Caro. Nico, gracias a toda la red. No sé si tienes tiempo a la hora de despedida. Yo no lo tomo como un chau, lo tomo como un hasta luego. Ya vamos a seguir en contacto. Estoy a disposición de todos y de todas y de los que vengan también. No, gracias a vos, Eli, en nombre de la red lúdica, de todos y todas, porque conozco tu gran labor, no solo en Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Y bueno, esto de abrirnos las puertas a otras miradas, ponerle el cuerpo, la voz, nos hace pensar y repensar nuestras prácticas, no solo con los niños, sino también con los jóvenes y los adultos.